La noche era densa, oscura, casi impenetrable. Pedro caminaba por la calle vacía, con la sensación de que algo había cambiado. Un aire frío acariciaba su rostro mientras avanzaba, pero en su corazón sentía una creciente incomodidad. A lo lejos, la vieja puerta de madera, aquella que siempre había estado cerrada, parecía llamar su atención, como si tuviera vida propia. Sin pensarlo, sus pasos lo llevaron hacia allí, y al acercarse, algo inexplicable ocurrió. Un susurro, suave pero claro, lo alcanzó, diciendo su nombre con una voz que no reconoció. Pedro murmuró, y al girar hacia la fuente de la voz no vio a nadie. En su pecho, la sensación de que algo ya no era lo mismo, como si la realidad se estuviera desmoronando, se hizo más fuerte. El aire parecía haber cambiado. Pedro sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo fuera más denso, más pesado. Miró hacia atrás, pero la calle seguía vacía. Nadie lo observaba. No había más sonido que el de su respiración entrecortada. Sin embargo, la voz en su mente seguía resonando. Pedro. Algo en él, una fuerza invisible, lo empujaba hacia la puerta. A pesar de su instinto de retroceder, algo más profundo lo impulsaba a continuar, a desentrañar el misterio que había comenzado aquella noche. Pero, ¿qué haría si lo que estaba por descubrir era más grande de lo que su mente podía comprender? Pedro no sabía cuánto tiempo había pasado, ni cuántos pasos había dado hacia la puerta. La tensión en su pecho aumentaba con cada respiración, pero una extraña sensación de inevitabilidad lo mantenía en movimiento. No podía explicar por qué, pero sentía que algo, alguien, lo estaba observando desde la oscuridad más allá de la puerta. Su mente intentaba racionalizar la situación, pero el miedo se apoderaba de él, incapaz de evitar la atracción de la puerta como un imán. ¿Qué había al otro lado? El silencio de la noche se intensificaba, y el leve crujir de la puerta lo hacía avanzar, paso a paso, más cerca de lo que había sido sellado durante tantos años. De repente, un escalofrío recorrió su espina dorsal, un sentimiento tan visceral que lo paralizó. Era como si la oscuridad al otro lado de la puerta estuviera viva, respirando, esperando. Pedro no podía dejar de mirar hacia el interior, y por un momento sintió que las sombras dentro de la casa parecían moverse. Algo inexplicable le decía que lo que fuera que había estado esperando por tanto tiempo ya estaba allí, aguardando su llegada. Sus pensamientos se desvanecieron, y solo quedaba la sensación de que la realidad misma estaba a punto de ceder, revelando un nuevo y aterrador camino. El silencio que seguía a la crecida presión era ensordecedor. Pedro miró hacia el fondo de la calle, pero no había nadie, ni una sola alma. La figura de la puerta frente a él se alzaba como un monstruo mudo, exigiendo ser atravesada. En ese momento, un susurro lejano, casi inaudible, alcanzó su oído. Pedro. La voz parecía emanar del interior mismo de la casa. Con el corazón latiendo fuertemente, Pedro dio un paso hacia adelante, sin poder evitarlo, sintiendo que su destino ya estaba sellado. No había vuelta atrás. Pedro había intentado continuar con su vida, pero el peso de la noche anterior aún lo acechaba. Cada rincón de su casa parecía estar impregnado con la misma sensación de inquietud que había experimentado frente a la puerta. Cada ruido, por leve que fuera, le erizaba la piel. Aunque estaba despierto, algo seguía llamándolo hacia lo desconocido. No podía dejar de pensar en la voz que había escuchado. A pesar de su racionalidad, algo dentro de él le decía que debía regresar, que debía entrar por esa puerta y descubrir lo que se ocultaba en su interior. Pero el miedo lo mantenía cautivo, atrapado en su propia mente. El teléfono sonó, interrumpiendo el silencio que Pedro había intentado mantener. Al principio dudó, pero luego, con un suspiro, lo levantó. Era su hermana, Laura. Su voz, preocupada, lo hizo salir de su ensimismamiento. Habló de cosas triviales, como la salud de los padres y los detalles cotidianos. Pero Pedro no podía concentrarse. Sabía que algo no estaba bien, que la llamada no era solo para ponerse al día. Laura sabía que algo extraño estaba ocurriendo, y aunque no lo dijera explícitamente, su tono le dio a entender que había algo más, algo que Pedro no podía ignorar por más tiempo. El sonido del teléfono siguió retumbando en su mente, incluso después de que colgara. Algo en la conversación,
había dejado una huella profunda, como si Laura supiera más de lo que había dicho. Pedro miró por la ventana, y por un momento pensó que vio algo moverse en la distancia. Un destello de luz, tal vez una sombra, cruzando la calle. Pero al mirarlo nuevamente no había nada. La sensación de estar siendo observado lo invadió con fuerza. Decidió salir de la casa, aunque sabía que lo que fuera que le esperaba en la calle no iba a ser fácil de enfrentar. Al salir, Pedro caminó por las calles vacías. La calma de la noche no ofrecía consuelo. Al contrario, amplificaba la sensación de que algo lo acechaba. La ciudad parecía más silenciosa de lo normal, y cada paso que daba sobre las piedras del pavimento resonaba en la quietud. Algo en el aire le hacía sentir que ya no estaba solo, como si la propia ciudad estuviera observando cada uno de sus movimientos. Su respiración se hizo más rápida, y el nudo en su estómago se apretó al pensar en la puerta. Sabía que algo esperaba más allá de ella, y no podía escapar de ese pensamiento. Pedro llegó finalmente a la esquina donde se encontraba la antigua puerta. Ya no podía evitarlo. La curiosidad y el temor se mezclaban en su mente, empujándolo hacia lo que sabía que debía hacer. Miró la puerta, ahora abierta, y un escalofrío recorrió su espalda. No había marcha atrás. La oscuridad que emanaba de ella parecía llamarlo, y Pedro no pudo resistirse más. Con un suspiro, dio un paso al frente, cruzando el umbral. El silencio que lo envolvía era tan pesado que parecía que el mundo mismo se había detenido. Solo quedaba avanzar. Pedro había cruzado el umbral, pero al otro lado ya no encontró lo que esperaba. En lugar de la oscuridad fría y vacía que había imaginado, se encontró en un pasillo largo casi interminable, iluminado débilmente por una luz cálida. Las paredes parecían moverse lentamente, como si respiraran. A lo lejos escuchó una risa baja, pero cargada de malicia. Pinau. Al principio pensó que era su mente jugando con él, pero a medida que avanzaba, la risa se intensificaba. Sentía que alguien lo observaba desde las sombras. Los recuerdos de la puerta y lo que había visto en ella se mezclaban en su mente. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué se sentía tan familiar? Y al mismo tiempo, tan ajeno. Con cada paso que daba, Pedro sentía que el pasillo se alargaba más y más. La risa, que antes parecía estar lejos, ahora lo envolvía, resonando en las paredes a su alrededor. El miedo se apoderaba de él, pero algo más lo mantenía en movimiento. ¿Por qué no podía detenerse? Era como si la casa misma lo estuviera empujando hacia adelante. De repente, las luces parpadearon, y en un abrir y cerrar de ojos, el pasillo se transformó. Las paredes, antes firmes, ahora se distorsionaban, y las sombras en el techo parecían moverse con vida propia. Pedro, sin saber por qué, entendió que algo mucho más grande y antiguo que él estaba jugando con él. De repente, el aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Pedro intentó retroceder, pero sus pies parecían pegados al suelo. Un susurro, cercano y extraño, lo alcanzó de nuevo. «Pedro». La voz resonaba con un poder desconocido, y no pudo evitar girarse hacia la dirección de la llamada. Lo que vio lo dejó sin aliento. Frente a él, una figura envuelta en sombras parecía surgir de la misma pared, como si fuera parte de la casa. Su cuerpo estaba distorsionado, una forma humana que no era completamente humana. La figura sonrió, y un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. La figura avanzó lentamente, como si se deslizara sobre el suelo, y Pedro, paralizado por el miedo, intentó dar un paso atrás. Sin embargo, el pasillo parecía no terminar nunca. El aire se volvía cada vez más pesado, y las paredes, que antes parecían normales, ahora exudaban una oscuridad que casi podía tocarse. La figura levantó una mano, señalando a Pedro, como si conociera cada pensamiento que cruzaba su mente. La voz volvió a hablar, más clara ahora. «¿Por qué temes lo que ya es tuyo?». Pedro no comprendía, pero sabía que esa pregunta tenía una respuesta que aún no estaba preparado para escuchar. La figura se detuvo a unos pocos metros de Pedro, y por un momento, el silencio lo envolvió todo. Pedro sentía una presión en su pecho,
como si el aire lo estuviera aplastando. La sombra frente a él sonrió y algo dentro de Pedro se rompió. La verdad que había estado evitando durante tanto tiempo lo golpeó de lleno. Este lugar, esta oscuridad, estaba conectada a él de alguna manera. No sabía cómo ni por qué, pero la respuesta estaba justo frente a él. «Es tuyo, Pedro», dijo la figura, y la comprensión lo golpeó como un rayo. Su familia, su historia, todo lo que había olvidado. Todo regresaba a él en ese momento. Pedro estaba paralizado, pero la verdad que había comenzado a comprender lo envolvía con tal fuerza que ya no podía ignorarla. El rostro de la figura sombría parecía distorsionarse, como si se estuviera transformando en algo mucho más familiar y aterrador. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando, por un segundo, vio algo en ella que le era demasiado cercano. La figura habló de nuevo, pero esta vez su voz sonaba diferente, más suave, más humana. «No todo lo que crees es real, Pedro. El tiempo no es lo que parece». La confusión invadió su mente, y algo dentro de él sintió que las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar. La casa, la puerta, todo esto tenía un propósito que él aún no comprendía del todo. La figura, ahora completamente humana, dio un paso hacia Pedro. En un parpadeo vio el rostro de alguien que conocía, alguien que había perdido hace mucho tiempo. Su madre. «No puedes huir de tu pasado, hijo mío», dijo con una voz cargada de tristeza y sabiduría. Pedro retrocedió, el miedo le atenazaba el pecho, pero no podía apartar la mirada. La figura comenzó a desvanecerse, pero sus palabras resonaron en su mente. ¿Qué significaba esto? ¿Qué estaba intentando decirle? De repente, recordó los secretos de su familia, los murmullos de su infancia, los fragmentos de conversaciones que nunca había comprendido. La puerta no solo lo había llevado a otro lugar, lo había transportado al corazón de su propio pasado. Con un solo movimiento, Pedro se dio vuelta y salió corriendo, sin pensar, sin importar hacia dónde iba. No quería creer lo que acababa de ver, pero no podía escapar de lo que había oído. Sus recuerdos, que había enterrado tan profundamente, comenzaban a brotar con fuerza. Cada rincón de la casa, cada sombra, le hablaba ahora de secretos olvidados. En su huida, las paredes del pasillo se alargaban, retorciéndose a su alrededor. Al llegar a la esquina, vio la puerta nuevamente, pero esta vez algo diferente. No estaba abierta, pero a través de la rendija entre las tablas de madera, algo lo miraba, esperando, observando. El miedo lo paralizó, pero una voz familiar y ajena lo llamó de nuevo: «Pedro». Al acercarse a la puerta, Pedro vio una figura a través de la rendija. Era la silueta de un niño pequeño y vulnerable. Su corazón latió con fuerza. Reconoció ese rostro. Era él mismo, pero más joven. Pedro extendió la mano hacia la puerta, pero antes de tocarla, algo lo detuvo. La figura del niño habló, su voz suave pero clara. «No todo es lo que parece, Pedro». Algo dentro de él se rompió. La puerta no solo era un portal físico, era la clave para resolver los secretos de su familia. La verdad estaba a punto de ser revelada, y Pedro no sabía si estaba listo para enfrentarla. La puerta se abrió lentamente, y Pedro se adentró, sin poder resistir más. El niño lo observaba, pero la sombra de la figura de su madre también apareció. Y las dos formas parecían fusionarse en algo más grande, más aterrador. «Es tu destino, Pedro», susurraron ambas voces al unísono. El espacio a su alrededor se distorsionó aún más, y de repente Pedro se dio cuenta de que estaba de vuelta en su infancia, en la casa donde había crecido. Todo lo que había estado evitando, todo lo que había temido, estaba aquí. La casa era más que un lugar físico, era un recipiente para los recuerdos y secretos enterrados de su familia, esperando a ser desenterrados. Cuánto beneficio familia esperando a ser desenterrados. Pedro no podía escapar. La verdad estaba ante él, desnuda y cruel canto. La casa, su infancia, la puerta, todo estaba entrelazado y ahora todo tenía sentido. Lo que había comenzado como un simple susurro, un eco en su mente, se había convertido en algo mucho más grande. Algo que no podía ignorar. La figura de su madre y el niño
estaban fusionados ahora, sus voces resonando en su mente, apoderándose de su voluntad. «Este es tu destino, Pedro», dijeron al unísono. El aire a su alrededor se volvió denso, como si el mismo espacio estuviera a punto de colapsar bajo el peso de las revelaciones. Es hora de enfrentarlo todo. Con una mezcla de terror y determinación, Pedro avanzó, dispuesto a descubrir lo que había estado oculto durante tantos años. De repente, todo se detuvo. La oscuridad que lo rodeaba se disolvió en un destello cegador. Pedro se encontró en un lugar completamente diferente, una especie de limbo entre la vida y la muerte, entre el pasado y el futuro. Aquí no había paredes ni techo, solo una vastedad vacía, en la que los recuerdos de su familia flotaban alrededor de él. Vio la cara de su padre, su abuelo y de aquellos que habían estado en silencio durante tanto tiempo. «Esto no es solo tu historia, Pedro», dijo una voz desconocida como un eco lejano. La comprensión lo golpeó con fuerza. El destino de su familia siempre había estado ligado al suyo. El mal que había acechado su hogar no era un accidente, sino una maldición que había sido transmitida de generación en generación. «Todo esto es tuyo», susurró la figura sombría de su madre, ahora completamente fusionada con la figura infantil. «Tu legado, tu maldición. No puedes escapar de lo que eres». Pedro sintió como si el peso del mundo cayera sobre él. La verdad le era insoportable, pero no había vuelta atrás. No podía huir más, ni esconderse. La casa, el pasado, las voces, todo había estado preparándolo para este momento. Con un grito de desesperación, Pedro miró hacia adelante, enfrentando la oscuridad que se cernía sobre él. La lucha interna que había estado librando toda su vida se desató en ese instante, y Pedro supo que solo él podía decidir si se rendiría o si destruiría la maldición que había marcado su familia. El aire comenzó a vibrar con una energía palpable. Pedro podía sentir que algo estaba a punto de suceder, pero no sabía qué. Las figuras a su alrededor se desvanecían y volvían a aparecer, como si el tiempo mismo estuviera perdiendo su forma. De repente, las paredes de la casa desaparecieron, y Pedro se vio rodeado por un vasto abismo. La voz de la figura oscura resonó una última vez. «Es tuya la elección, Pedro. ¿Te enfrentarás a lo que eres o dejarás que la oscuridad lo consuma todo?» La duda lo invadió, pero, en lo más profundo de su ser, sabía que no podía seguir huyendo. Debía tomar la decisión ahora, enfrentarse a la verdad o perderlo todo. Finalmente, Pedro cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía lo que debía hacer. No podía dejar que la oscuridad se apoderara de él, ni que su familia siguiera siendo consumida por la maldición que los había marcado. Con una fuerza renovada, levantó la cabeza y, sin dudarlo, dio un paso hacia la oscuridad. El aire a su alrededor comenzó a girar, y las figuras de su familia gritaron, pero Pedro no los escuchó. Su corazón latía con fuerza, su determinación era inquebrantable. Este era el momento en que todo cambiaría. Ya no sería el niño que huyó de la verdad, ahora era el hombre que la enfrentaría. Cuando Pedro avanzó hacia la oscuridad, un silencio profundo lo envolvió. Las voces, las figuras, todo desapareció. La neblina espesa que antes lo rodeaba ahora se disipó, y el aire, aunque aún frío, ya no pesaba sobre su pecho. Abrió los ojos y por primera vez vio claridad. La casa, su casa, estaba intacta. Estaba parado en la entrada, como si nunca hubiera cruzado la puerta. Pero algo había cambiado dentro de él. La maldición ya no lo acechaba, la verdad ya no lo atormentaba. El pasado ya no tenía poder sobre él. Pedro miró al frente, sus ojos llenos de una tranquila determinación. Aunque el miedo nunca se iría completamente, ahora sabía cómo enfrentarlo. Había elegido romper el ciclo. ¡Pum! Había elegido la liberación. Pedro caminó por la casa, tocando las paredes que una vez le habían parecido tan amenazantes. Ahora, con cada paso, sentía que estaba recuperando parte de sí mismo que había perdido a lo largo de los años. Todo parecía más claro, más ordenado, como si el lugar hubiera dejado de ser una prisión de recuerdos oscuros. En la sala, vio una foto familiar, su madre sonriendo,
su padre a su lado. A diferencia de antes, no sentía tristeza ni miedo al verla. Ahora entendía que, aunque el mal había tocado a su familia, no definía su historia. Pedro podía dejarlo ir, porque finalmente se perdonaba a sí mismo. A medida que Pedro se alejaba de la sala, escuchó el sonido familiar de la puerta trasera abriéndose. Miró hacia atrás y vio a Laura, su hermana, entrando en la casa. Ella no parecía sorprendida al verlo allí, como si lo estuviera esperando. «Lo lograste, ¿verdad?», dijo ella con una sonrisa suave, como si todo tuviera finalmente sentido. Pedro asintió, sin palabras, pero una sensación de alivio lo invadió. El lazo con su familia, roto por tantos años, ahora estaba restaurado, no por los recuerdos ni los secretos, sino por el simple acto de enfrentarse al dolor y dejarlo ir. La sensación de liberación era palpable. Pedro y Laura se sentaron juntos en la sala, compartiendo una conversación que no se había dado en años. Hablaron de su infancia, de sus padres y de todo lo que habían callado. No había resentimientos, solo una aceptación tranquila de lo que había sido. Laura, con una sonrisa, le preguntó si había encontrado lo que había buscado. Pedro la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió sinceramente. «Sí», respondió. «Lo encontré todo». Ya no necesitaba respuestas que lo definieran, ni buscar la aceptación de su pasado. Él ya era suficiente. Y ahora, por fin, podía vivir con esa verdad. Al caer la tarde, Pedro se encontraba solo en el jardín de la casa, mirando el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rojos. El aire estaba fresco, y Pedro sintió una paz que nunca había conocido antes. La oscuridad ya no lo perseguía, y el peso de su pasado había desaparecido. Al mirar al cielo, una ligera sonrisa apareció en su rostro. Había enfrentado su destino, desafiado las sombras y ahora finalmente estaba en paz. El ciclo se había cerrado. Pero Pedro sabía que la vida seguiría, con sus desafíos y sus momentos difíciles. Sin embargo, ahora tenía las herramientas para enfrentarlos, y eso le daba esperanza. Pedro, ahora más seguro de sí mismo, había comenzado una nueva vida, libre de los fantasmas que una vez lo atormentaron. Sin embargo, algo en el aire seguía diferente. Un día, mientras caminaba por las calles de su pueblo, vio a un niño pequeño mirando hacia él desde la esquina. El niño lo observaba fijamente, con una expresión de curiosidad y algo más. Pedro sintió una leve presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. El niño, sin decir palabra alguna, simplemente levantó la mano y apuntó hacia Pedro, su dedo extendido señalándolo. Un escalofrío recorrió la espalda de Pedro. «¿Cómo me conoces?», pensó, pero el niño no respondió. Solo sonrió levemente, y en ese instante, algo en su interior entendió que la historia no había terminado. El niño continuó observando a Pedro mientras él avanzaba lentamente. La mirada fija del niño no lo dejaba, como si algo más estuviera en juego. Pedro intentó seguir caminando, pero el niño de repente susurró con una voz que solo él podía oír. «Ella nunca debió despertar». La frase resonó en su mente como un eco, reviviendo viejos temores y recuerdos. ¿Quién era el niño? ¿Por qué decía esas palabras? ¿Acaso se refería a la puerta? ¿A lo que Pedro había dejado atrás? Antes de que pudiera reaccionar, el niño desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pedro se quedó solo en la calle, con el eco de esas palabras grabado en su mente. Las palabras del niño lo perseguían mientras Pedro regresaba a su casa. Al entrar, todo parecía igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. La casa, aunque familiar, ahora parecía vacía, como si algo estuviera a punto de revelarse. En la sala se encontraba una vieja fotografía que nunca había notado antes. Era una foto de su madre, joven, con una sonrisa radiante, pero en el fondo, detrás de ella, se veía una figura oscura y distorsionada, apenas visible. Pedro sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Acaso la maldición nunca había sido detenida? ¿Había sido todo un ciclo eterno? Los recuerdos comenzaron a llenar su mente y Pedro comprendió que la verdad de su familia, aunque liberada, nunca podría ser olvidada.
Pedro no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. ¿Qué significaban las palabras del niño? ¿Por qué la foto parecía estar mostrándole algo que nunca había visto antes? El miedo volvió a apoderarse de él. Pensó en la puerta, en lo que había dejado atrás y en cómo todo parecía apuntar hacia el mismo destino. ¿Había logrado realmente liberarse de la maldición de su familia o simplemente estaba caminando hacia un ciclo sin fin? De repente el sonido de una puerta abriéndose lo despertó de su trance. Era la puerta trasera, aquella misma que había cruzado tantas veces en su infancia. Un grito lejano lo atravesó, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Pedro, con el corazón acelerado, se acercó a la puerta, decidido a enfrentarse a lo que sea que estuviera esperando del otro lado. Sabía que su destino estaba atado a este lugar, a este momento, y no podía seguir huyendo. Al abrir la puerta, el viento frío lo golpeó con fuerza, y por un instante no vio nada más allá. Pero luego, como una sombra al final del túnel, vio la silueta de un niño parado en el umbral, mirando fijamente hacia él. Pedro entendió en ese momento que la historia, la maldición, no había terminado. Había comenzado nuevamente. La puerta nunca debió abrirse y ahora Pedro no podía cerrar lo que ya había comenzado.